Muy buenos días, muy feliz miércoles y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy para empezar la lectura y la reflexión de un nuevo libro de la Biblia. El día de hoy nos enfocaremos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo por el apóstol Pablo y muy probablemente fue escrita antes del Concilio de Jerusalén que nosotros vemos descrito en el libro de Hechos alrededor del año 50 después de Cristo. Así que es una importante carta que escribe el apóstol Pablo y que nos ayuda a entender un poco más también el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Pablo lo explica a estos cristianos en términos de ideas como la libertad, la obediencia a la ley y las relaciones los unos con los otros. Así que vamos a entrar directamente ya en el texto, Gálatas capítulo 1, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Les escribo, yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fue agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esta visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Y aún así, las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Fin del capítulo 1. En esta carta, Pablo está dirigiéndose claramente
al pueblo judío que vive en la ciudad de Galacia. Pablo les escribe en principio afirmando de dónde viene la autoridad que él tiene. Él fue nombrado apóstol por Jesucristo mismo, y esto es importante para validar delante de estos judíos su posición y la autoridad con la cual él llega a predicar. Así que es muy importante para Pablo que los gálatas sepan por qué él es el que se está dirigiendo a ellos. Así que les envía un saludo de gracia y de paz y les recuerda que el evangelio del Señor Jesucristo es parte del plan de Dios desde antes del inicio de los tiempos. El verso 4 nos lo aclara así, de que fue el buen plan de Dios enviar a Jesús para rescatarnos de este mundo a través de su muerte en la cruz, y de esa manera entregar su vida por nuestros pecados para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Después de ese breve saludo, Pablo entra directamente ya a hablar a los gálatas. En principio les da una fuerte reprensión de cómo es que estos gálatas, habiendo conocido el mensaje del evangelio, hoy están creyendo otra cosa y están permitiendo que falsos evangelios sean predicados en medio de ellos. Habla directamente y les confronta con la realidad de que están siendo engañados por gente que a propósito está distorsionando el mensaje del Señor. Y Pablo les recuerda que no importa quién llegue a decírselos, si el mensaje es diferente al mensaje del evangelio, si el mensaje es diferente a lo que ellos han recibido por parte de Pablo, entonces estas personas que están predicando este falso evangelio deben ser maldecidas. Uno dirá, y bueno, ¿y por qué tal arrogancia de Pablo de que si es diferente a lo que él dijo? Por eso el versículo, los primeros dos versículos, o el primer versículo más bien, es tan importante. Pablo le recuerda de dónde es que viene la autoridad que él tiene para decir estas cosas, y es de Jesucristo mismo. Entonces es bien importante para Pablo recordarles de que el mensaje del evangelio es uno, que él es quien ha sido comisionado por Dios para enseñarlo, y que cualquier persona que lo quiera distorsionar cae bajo la maldición de Dios. Y el verso 10 aclara que Pablo no está ahí para hacer amigos o volverse una celebridad o volverse popular. Para él, su objetivo es agradar a Dios, predicando de manera íntegra el evangelio del Señor Jesucristo. Les explica que el mensaje del evangelio no es algo que Pablo se inventó. No se basa, como dice el verso 11, en un simple razonamiento humano, o como dice el verso 12, que no viene de ninguna fuente humana, sino que le fue revelado a él mismo directamente por Jesús. A él que antes perseguía a los judíos, que antes perseguía a muerte literalmente a los judíos, el Señor Jesús, por gracia, lo elige desde antes de que él naciera y lo llama por su gracia para revelarle a Jesús y revelarle el mensaje del evangelio. Esto es impresionante porque Pablo lo recibe de esa forma. No es algo que él se pudiera haber inventado, no es algo que él pudiera haber consultado con alguien más, porque él, siendo ese tipo de judío celoso por su tradición, iba a ir a buscar una segunda opinión. No, a él le fue revelado directamente por Jesús y él entiende el llamado que él tiene. Ahora es muy interesante el verso 13 en adelante, del verso 16 en adelante, porque muestra cuál es el proceso que siguió Pablo para ir asimilando esto, para ir empezando su nuevo ministerio. Primero, tomó un tiempo para sí mismo. Se fue alrededor de 3 años, dice la palabra, a Arabia, lejos de Jerusalén,
a procesar todo esto y luego regresó a Jerusalén para hablar directamente con Pedro. Lo fue a buscar, pasó tiempo con él, pasó tiempo con Santiago, el que escribe la carta de Santiago, el hermano de Jesús, y de Judas, que escribe también la carta de Judas, y pasa tiempo con ellos, aprendiendo de ellos, conversando con ellos, entendiendo con ellos este tema. Y él lo expresa directamente con nombre y apellido, porque de esa manera es validable si mandan a preguntar a ver si es cierto, si Pablo vivió esto. Y es luego de este tiempo de entrenamiento, 3 años en Arabia, al menos 15 días en Jerusalén hablando con los apóstoles, hasta después de ese tiempo es que Pablo sale a predicar a Siria y a Cilicia. O sea, él no empieza en Judea, él se va lejos a empezar su ministerio a predicar. Y la gente lo único que sabía, y esto es lo más hermoso aquí quizás, es el testimonio que aquel que antes los perseguía para matarlos, ahora era un mensajero del Evangelio de Jesús, había sido transformado por el Evangelio de Jesús. Entonces Pablo, por supuesto que está, como dice al inicio, horrorizado de que estos gálatas que habían recibido el mensaje íntegramente, ahora estaban dejando que ese mensaje fuera distorsionado por personas que intencionalmente lo quieren cambiar. Un llamado de atención para la iglesia de Galacia que muy fácilmente podemos replicar para la iglesia hoy en día. ¿Estamos atentos a aquellos que quieren distorsionar el mensaje del Evangelio? ¿Estamos atentos a aquellos que quieren cambiarlo para su propia conveniencia? Veamos a lo largo de estos próximos días cómo se va desenvolviendo el argumento de Pablo y qué podemos aprender nosotros para estar en guardia de no caer en estos engaños. El día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con el capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por lo pronto, les deseo un excelente día, que el Señor esté con ustedes, que su presencia les acompañe y que el Espíritu Santo les ilumine las palabras de estos textos para que ustedes puedan aprender de Él, puedan conocer más a Jesús, puedan compartir con otros, puedan comentar esto con otros y así ver cómo el Espíritu Santo va atrayendo nuestros corazones cada vez más cerca de Jesús y cómo cada vez más vamos siendo transformados para parecernos más a Él. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.